Pues buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por el proyecto europeo GoNexus, eh, que lleva como temática agricultura y nexo agua, energía, alimentos y ecosistemas frente al cambio climático. Esto forma parte de una serie de webinars que estamos organizando dentro de este proyecto europeo y que coordinamos desde la Universidad Politécnica de Valencia para difundir los trabajos que se están desarrollando en el marco del proyecto. El proyecto Conexus es un proyecto del programa Horizonte 2020 con un presupuesto aproximado de 5 millones de euros y 17 socios. Aquí tenéis los logos de los socios del proyecto. Tenemos tanto socios de Europa como socios de África, porque hay dos casos de estudio en África y por ello pues tenemos la Universidad de Dakar en la cuenca del río Senegal y luego tenemos OMBS que actúa como apoyo a la Universidad de Dakar, en este caso en el proyecto, por eso su logo estaba inicialmente y Zancom, que es el organismo de cuenca del río Zambeze, que es el segundo caso de estudio que tenemos en África. Y también tenemos un socio de Canadá, que es la Universidad de Laval en Quebec. El resto de socios son europeos y tenemos universidades como la Politécnica de Valencia o el ETH de Zúrich, centros como el JRC, el Centro de Cambio Climático Italiano, CNCC, la Agencia Ambiental Holandesa, PBL, y empresas consultoras como ETRES Modeling, Frethought, etc. ¿no? Eh, el proyecto es de 4 años de duración. Comenzamos esta aventura allá por junio de 2021 y bueno, estamos ya en la recta final, ya que el proyecto va a terminar en mayo del año que viene. Básicamente, el proyecto, como digo, trabaja en el nexo agua, energía, alimentos, ecosistemas y tenemos que, ha habido una convocatoria especial sobre esta temática que está trayendo mucho interés porque desde la comunidad científica se lleva mucho tiempo avisando sobre la estrecha interdependencia entre estos cuatro recursos. Sin embargo, es cierto que en la práctica las políticas y la gestión que se hace es bastante independiente de cada uno de ellos. Entonces, el proyecto GoNexus se plantea, pues, poner en evidencia las interconexiones que existen entre estos cuatro recursos y, por otro lado, pues, diseñar soluciones frente a los problemas que plantea la gestión del nexo, tanto problemas desde el punto de vista de institucional y de políticas, como desde el punto de vista de soluciones de gestión frente a los retos que supone el cambio climático. Y con este esquema queremos transmitir cuál es el enfoque que estamos utilizando en GoNexus para trabajar eh, sobre el nexo. Como digo, se centra el proyecto en proporcionar evidencia y soluciones frente al cambio climático, en el nexo, frente a los escenarios futuros a los que nos vamos a enfrentar. Para ello vamos a utilizar dos tipos de herramientas. Por un lado, los diálogos del nexo con un enfoque participativo donde utilizamos metodologías de codiseño tanto de los propios modelos que vamos a utilizar como de los escenarios futuros y las posibles soluciones. Y esto lo hacemos a lo largo de tres rondas de diálogos con los usuarios, con los stakeholders clave en la cuenca, en cada uno de los recursos del nexo. Y por otro lado, y en paralelo, utilizamos el otro set de herramientas, son los modelos. Son modelos matemáticos, modelos numéricos que utilizamos para simular el nexo y en algunos casos optimizar la respuesta frente al mismo.
Entonces, combinando los diálogos y los modelos, tratamos de proporcionar evidencia al nexo y con distintas soluciones que hemos ido planteando a lo largo de los diálogos, pues estas soluciones se evalúan mediante los modelos, se discuten de nuevo en los diálogos y con estas soluciones pues queremos ver cómo podemos resolver algunos de los retos que se plantea en la gestión del nexo. Esto lo hacemos para 4 casos de estudio. Tenemos 4 niveles de caso de estudio. Tenemos un estudio global a nivel mundial y tenemos modelos y diálogos que se están celebrando a esa escala, a escala europea, y luego trabajamos con 6 casos de estudio en cuencas. 4 de ellos son en Europa. Tenemos como caso de estudio la cuenca del Danubio, la cuenca del lago Como entre Italia y Suiza, la cuenca del Júcar y la que hemos llamado Tajo y Segura porque nos ha parecido muy interesante y ya hicimos un webinar sobre esto. Estamos desarrollando modelos de la cuenca del Tajo y de la cuenca del Segura e incluyendo la conexión mediante el trasvase y los retos que suponen los cambios a los que se puede enfrentar ese trasvase en el futuro. Y aparte de esto, tenemos 2 casos de estudio en África, como he mencionado antes, la cuenca del Senegal y la cuenca del Zambeze. Muy rápidamente, las herramientas y los modelos que vamos a utilizar en este proyecto son modelos tanto a escala global, aquí tenéis algunos nombres, PCR para agua, Prometheus para tema económico, Primes para energía, Capri agricultura, Global.io para ecosistemas, GN3 también para el análisis económico de políticas energéticas. Todos esos modelos que están diseñados para aspectos puntuales del nexo, aquí estamos interconectándolos para poder analizar el nexo de forma más integrada. Y a la vez estamos conectando modelos a escala de cuenca para hacer un análisis integrado y ver también qué retroalimentación puede haber entre los modelos globales y los modelos locales a la hora de diseñar soluciones para el nexo y qué tipo de feedback podemos conseguir. Bueno, pues después de hacer este análisis general del contexto del proyecto, os presento el programa del webinar que tenemos en el día de hoy. Tras estas palabras de introducción, bienvenida a todos. Tenemos diseñado un pequeño quiz, una pequeña encuesta sobre percepciones sobre cambio climático en la agricultura. Después tendremos una presentación sobre escenarios de cambio climático CEMIP 6 en la cuenca del río Júcar, la componente hidrológica, donde David de León nos contará los trabajos desarrollados con el modelo TETRIS en la cuenca del Júcar. Después hablaremos de las necesidades de riego de escenarios de cambio climático, Alberto García Prat. Vendrá luego la presentación sobre impacto del cambio climático en la gestión de los recursos en la cuenca, atendiendo al nexo. De nuevo, otro quiz para ver cómo cambia la percepción después de las presentaciones. Tendremos un espacio de discusión abierta y por último el cierre del webinar. Y con esto pues cierro la introducción y espero que el webinar os resulte de mucho interés y agradeceros vuestra participación y estamos abiertos en todo momento a que vayáis preguntando e interviniendo en todo lo que consideréis. Con esto cedo la palabra a Héctor y nos contará el tema del quiz. Ya, es una breve encuesta con Mentimeter y hemos subido, está ya el link. Creo que ya se puede ver, ¿no? Vale, pero a ver. Esta encuesta, de acuerdo, bueno, es simplemente una encuesta introductoria. Podéis utilizar el link que os hemos enviado por el chat y pues votar en primer lugar cómo valoraríais los impactos del cambio climático en la agricultura. ¿Vale? Conforme vayáis votando va a ir saliendo en la pantalla. Y bueno, hemos intentado no ser sesgados en una dirección o en otra, ¿vale? Lo sentimos si hay... no, bueno.
Bueno, pues si por poner todas las opciones, pues hay alguna que no sea muy factible. Bueno, parece que están todos los votos y ahí la siguiente pregunta, ¿vale? Muy brevemente, pues es que valoréis del 1 al 5 qué procesos agrícolas se verían afectados, siendo 1 no se vería afectado y 5 se vería muy afectado. Cuando tengáis las opciones, si le dais abajo al botón de votar, pues irá apareciendo. Bueno, creo que aún faltaría un voto, pero bueno, en este caso, en el apartado anterior, pues todas las respuestas han sido o negativos o muy negativos, ¿vale? Sobre todo los negativos. Y en esta, vale, ya ha votado todo el mundo, pues en todos casos ha habido, en todos casos, o sea, habéis opinado que hay afección, ¿no? Bastante afección, porque el promedio pues supera el 3, ¿de acuerdo? Lo que más afectado sería las necesidades de riego, seguido por el precio y lo que menos, pues la calidad del producto. Vamos a pasar también esta encuesta al final de las presentaciones para ver si ha cambiado la percepción. Vale, bueno, muchísimas gracias por los votos y ya pues vamos a pasar a la siguiente presentación, que es la primera de las presentaciones científicas, ¿no? De los resultados del proyecto, a cargo de David de León Pérez. O sea que David, cuando quieras, pues puedes empezar la presentación. Ok, gracias, ya les comparto pantalla. Bueno, mientras tanto, en la reunión una opción de preguntas y respuestas, por si queréis dirigir ahí vuestras preguntas, y si no, como no lo he comentado, pues hay después un espacio para discusión, ¿de acuerdo? Pues donde podemos hablar de lo que os han parecido los resultados y qué valoración realizaríais. ¿Me confirma si ya está viendo la presentación? Sí, te vemos. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito del componente hidrológico de cómo es la afectación o cómo se ve con los escenarios del cambio climático afectado pues la producción hídrica. Uy, no avanza. Bueno, primero la cuenca de estudio, la que estamos trabajando en este webinar, es la del Júcar. Es una cuenca de una extensión bastante considerable de 21.500 kilómetros cuadrados, que está muy intervenida, o sea, tiene muchísima intervención antrópica. Hay gran cantidad de embalses que, pues como todos sabemos, regulan o modifican el flujo natural del agua. Nos ayuda, pues, ya luego cuando Héctor les cuente de la parte de gestión, pero nos ayudan con la parte del control y para poder gestionar, porque los escenarios, como veremos al final, nos tratan de mostrar de que vamos en camino a disminución de la producción hídrica. Entonces es una cuenca de clima mediterráneo de alta variabilidad en la precipitación. Estamos desde la costa hasta zonas de relativa altura, cerca de los 2.000 metros. Entonces es bastante cambio. La altura promedio es del orden de 800 metros. Entonces se tiene alta variabilidad de la precipitación. Pues como les contaba, tenemos múltiples embalses grandes, embalses pequeños y además azudes que se usan para la derivación del agua para abastecimiento, sea de riego o de algunas comunidades.
El modelo que se usó para la simulación hidrológica es el modelo ecohidrológico TETI en su versión 9.1. Este es un software que pues se desarrolló acá en el GIMHA, en la UPV, ya desde el 94, tiene 30 años de desarrollo y que constantemente se está actualizando. Inició con solo siendo un modelo para tormentas. Hoy en día ya es un modelo que es de simulación continua, que además tiene no solo el módulo hidrológico, sino que tiene un módulo para riego, para sedimento, para nieve, un módulo de vegetación dinámica y pues un módulo de nutrientes a través del nitrógeno. Entonces es un modelo integral, es parsimonioso porque pues no usa gran cantidad de parámetros, tiene 9 parámetros que afectan los mapas de entrada y es un modelo conceptual, es decir, un modelo de tanques, no es un modelo de los que se llaman de base física que tiene ecuaciones físicas para el movimiento del agua, sino que tiene ecuaciones análogas simulan cada capa del suelo como un tanque y pues los movimientos que hay entre las capas, tanto vertical como horizontal, los simula el modelo TETIS. Es un modelo distribuido en el espacio, distribuido completamente, es decir, no es semidistribuido como otros, por lo cual en cualquier punto del espacio, o sea, cada píxel dependerá de nuestra discretización, podemos obtener un resultado. Si bien no me arroja el resultado en todos los píxeles al tiempo, en todos los puntos de interés donde yo necesito resultados, yo se lo puedo solicitar. Así como puedo solicitar todos los píxeles, que sería una gran carga computacional, también puedo seleccionar solo múltiples puntos de evaluación. Tetis entra en la cadena de modelos del proyecto para tener el modelo que va a ser la parte hidrológica. Entonces, de derecha a izquierda, les cuento cómo se configura o cómo se arma el modelo. Pues, necesitamos básicamente datos de la geomorfología de la cuenca para obtener datos de pendientes, elevaciones, tamaños de píxeles y demás que podemos obtener del DEM. A partir de eso, con alguna correlación se obtiene mapa de velocidades en ladera. Necesitamos, como todos los modelos hidrológicos, coberturas y usos de suelo porque nos van a determinar la velocidad escorrentía o qué tanto escurre. Información geológica porque al ser un modelo que considera el movimiento vertical, necesitamos saber velocidades de infiltración, de percolación, movimientos horizontales y verticales en el suelo. Entonces, esas son, a grosso modo, los tres grandes grupos de mapas que se le incorporan a Tetis. Adicional, necesitamos un input hidroclimático que será el forcing para el modelo. Entonces, usamos el modelo W5E5 ajustado con ERA5 LAN para tenerlo en escala de 10 kilómetros. Y con estos grupos de datos obtenemos un modelo inicial. Este modelo inicial nos arrojará algún resultado, pero que no está o no debería estar ajustado a la realidad, lo normal. Se pasa un proceso de calibración que lo debemos contrastar con los datos observados. En este caso usamos los del CEDEX y se hace la calibración para múltiples puntos y múltiples periodos de tiempo de acuerdo con los datos que se tienen. Entonces, tenemos con eso validación tanto espacial como temporal del modelo. Tetis tiene un módulo de calibración automática en el que ya uno primero, luego de jugar un poco con los parámetros correctores, con los factores correctores, ya uno sabe en qué margen aproximadamente se están moviendo y uno lanza la calibración automática, usa el algoritmo de Shuffle Complex Evolution, encuentra la mejor combinación de parámetros, luego uno hace pues la debida revisión de que se esté comportando el modelo como debe, es decir, que el agua dentro del balance hidrológico se mueva por donde debe moverse porque nos podría aparecer el fenómeno de equifinabilidad, porque en última es un modelo matemático y él responde o arroja un resultado
eh, matemático. Él no entiende si el agua se debe mover la mayor cantidad por el interflujo o por el flujo base, si a él al final, combinando estos dos, el agua le funciona, que más interflujo le da mejor performance, él va a arrojarme ese resultado. Entonces siempre toca aportar el criterio como hidrólogo para analizar si en realidad el modelo está llevando hacia donde es el balance. De resultado de la calibración, bueno, tenemos acá algunos de los puntos, no fueron todos los que se usaron, fueron 26 en total. Eh, Tiene muy buenos resultados, un par de puntos con dificultades, pero no la mayoría. A nivel global el modelo responde en buena medida. Incluimos durante la modelación los embalses y los azudes por las salidas de agua para pues poder representar mejor los procesos. Se hizo seccionado el modelo, es decir, se fraccionó por subcuencas de forma que las calibraciones respondieran a lo que ocurre en las intercuencas, es decir, que mis parámetros produjeran el agua que ocurre en las intercuencas. Y al final, pues el ejercicio arrojó buenos resultados. La cuenca es un tanto compleja, tiene una gran zona que acá la llaman la Mancha Oriental, que es una zona donde mal contados se pierden 5 metros cúbicos por segundo, pero no se pierden todos de golpe. Entonces tocó hacer un ejercicio entre los diferentes puntos donde tienen medición el CEDEX para ir evaluando cómo se iba perdiendo el agua. Al final obtuvimos buenos valores, además eh, hay un trasvase, que hay que tenerlo en cuenta que entra al embalse Alarcón, entonces había que descontarlo porque el trasvase entra al embalse y luego más adelante en el cañón de Alarcón nuevamente sale hacia su destino este trasvase, entonces había que tener en cuenta estos datos. Como le decía, es una cuenca extensa con diferentes regímenes de precipitación, por lo cual fue un ejercicio pues bastante interesante de calibración. Luego que el modelo está calibrado, pues entra ya dentro de lo que es ya el general de la cadena de modelos para hacer las simulaciones de cambio climático con los datos de clima de CEMITSA y las proyecciones. Son 5 modelos de cambio climático, cada uno de estos se corrió con 3 escenarios, optimista, medio, pesimista, más o menos. Y pues evaluando específicamente el embalse Alarcón, por lo que pues, por el tiempo no podemos hablar de todos los puntos, les presento acá el delta de volumen, porque uno evalúa un escenario base con el mismo modelo que se evaluó entre el 79 y 2014. Eso me da un valor de base y a partir de ahí se lanzan los modelos de cambio climático o los escenarios de cambio climático de cada modelo. Para hacer este ejercicio se tomó la media mensual del escenario base 79-2014 y con ese se hizo la diferencia frente a lo que se tenía en cada escenario de cambio climático. Aquí, pues, a simple vista no se ve como si hubiera ninguna tendencia, pero si te colocamos una regresión sencilla, una regresión lineal, vemos que los escenarios sí tienden a mostrar de que en general el escenario que es el más benevolente, por decirlo de alguna forma, muestra aún que la tendencia es a disminución en la producción hídrica de la cuenca. Eh, para el escenario, pues obviamente el escenario más crítico o menos benevolente de continuar y seguir como venimos, incluso incrementando todo el consumo de fósiles, muestra aún una tendencia más marcada, pero pues en este caso los escenarios, más que mirar
dato como un valor de la parte hidrológica, se mira es la tendencia, ya que los escenarios no son en realidad modelos de pronóstico, sino muestras de tendencia hacia donde podría estar moviéndose el sistema bajo ciertos escenarios. Y bueno, acá les doy las gracias por atendernos y era lo que tenía para mostrarle. Hicimos lo mismo para todos los puntos y para los tres escenarios, pero pues por cuestión de tiempo no podemos presentarlos todos. Gracias. Muchas gracias, David. Pues vamos a pasar ahora a la presentación del profesor Alberto García Prats, que nos va a hablar del impacto del cambio climático pues, en la agricultura, en los cultivos. Alberto, cuando quieras. Gracias, Héctor. A ver si puedo compartir. Oh, es que a ver dónde lo tengo. No se deja. Vale. Creo que se está viendo la que no es, ¿verdad? Cambiamos ahora. Vale, correcto. ¿La veis correctamente? Sí, se ve correctamente, Alberto. Vale. Bueno, pues en este caso nosotros lo que vamos a hacer es intentar calcular o obtener cuál será la variación en las necesidades hídricas de los cultivos, en las necesidades de riego, en esos mismos escenarios que nos ha presentado Diego. Como base, lo que hemos hecho ha sido recurrir a las declaraciones de la Política Agraria Común de los años 2021 y 22, que de forma anonimizada el Ministerio de Agricultura nos compartió. Ahí lo que nos aparecen son todos estos cultivos que tenemos aquí, creo que son 60 y tantos cultivos, creo recordar, sí, 65 cultivos. Esos 65 cultivos, para poderlos manejar, como algunos de ellos son muy minoritarios, lo que hicimos fue, en primer lugar, agruparlos, hacer una asimilación, es decir, pues por ejemplo, a la hora de calcular las necesidades de los cereales, pues trigo, cebada, avena, todo lo que son cereales, centeno, ¿vale? Voy buscando así rápido, pues todos estos lo que hacíamos era agruparlos en el más representativo, que es trigo. Tras esta agrupación de los 65 los convertíamos, bueno, y que sea lógica, claro, no es simplemente agruparlos por familias, sino que tengan las mismas fechas de cultivo, la misma fisiología, la misma, ¿vale? Que el resultado luego sea comparable. Entonces, una vez que tenemos esta agrupación hecha, nos quedamos con 27 cultivos y luego de esos 27 cultivos tenemos 10, que es de los que vamos a presentar resultados, que suponen 91.400 hectáreas de las 91.800, es decir, estaríamos dejando menos de 400 hectáreas fuera con estos 10 cultivos principales. Una vez que tenemos esta mapa de cultivos, lo que hicimos fue tener en cuenta también el mapa de suelos de la FAO, las características de los suelos, nos aparece toda la mancha oriental. Bueno, esto no lo he dicho, el ejemplo es la mancha oriental, que es una zona de riego de la cuenca del Júcar. Nos aparecen 4 suelos diferentes y luego nos aparecen zonas climáticas de acuerdo con las estaciones meteorológicas del SIAR. Pues el cálculo de necesidades se hizo específico por estación meteorológica del SIAR y por tipo de suelo. Por tanto, teníamos esa combinación suelo, cultivo, suelo, meteorológica o clima. A partir de ahí hicimos la misma combinación, 3 escenarios.
3 escenarios de cambio climático con 3 forzamientos radiativos y cada uno de los cuales los tenemos con 5 modelos diferentes. Por tanto, nos aparecen 15 combinaciones. Aquí diferenciamos entre cultivos leñosos y cultivos anuales por la forma de cálculo. En los cultivos leñosos se aplicó la metodología FAO 56, en la cual no es posible obtener el rendimiento de esos cultivos, mientras que para los cultivos anuales utilizamos el modelo Aquacrop de la FAO, que sería la evolución del FAO 56, en donde pues, sí que se puede obtener tanto las necesidades de riego como el rendimiento. Y después lo que hicimos fue, después las iremos viendo, unas gráficas en donde vamos viendo el periodo histórico y los periodos de los escenarios de cambio climático, y en función de estas 15 combinaciones, pues tenemos el valor medio y el rango de variación de las distintas simulaciones. Para el cálculo de necesidades en leñosos se utilizó el método FAO 56, como he dicho, que seguramente todos los que nos estéis escuchando lo conocéis perfectamente. Consiste en calcular, en obtener a partir de las 6 primeras variables meteorológicas que tenemos aquí, temperaturas, humedad, radiación y viento, la evapotranspiración de referencia, y esa evapotranspiración de referencia, a partir de un coeficiente de cultivo que va variando a lo largo de la temporada en función del desarrollo del dosel, se convierte en la evapotranspiración total del cultivo. Esa evapotranspiración total del cultivo, mediante un balance de agua en el suelo que se va haciendo día a día, obtenemos cuando el suelo se queda sin agua, se va reponiendo mediante riegos y al final sumamos esos riegos necesarios y obtenemos las necesidades de riego totales. Con Aquacrop es un modelo que utilizamos en cultivos herbáceos, en cultivos anuales. Es un modelo mucho más avanzado. Aquí lo que se hace es, tiene 2 curvas, una curva de desarrollo del dosel y una curva de desarrollo de la raíz, y en función del desarrollo del dosel, aplicando la metodología del FAO 56 y del balance de agua en el suelo, va obteniendo evaporación, transpiración, que después con la productividad del agua convertirá en biomasa. Aquí, como en la primera metodología para los leñosos no podemos utilizar el CO2, lo que hemos hecho ha sido, en esta primera etapa de la investigación, arrancar con CO2 constante. Más que resultados de lo que hemos obtenido, yo destacaría en este webinar son puertas que hemos abierto y preguntas que no vamos a contestar, es decir, investigaciones que están por hacer. Eso es lo más importante de este webinar, ¿no? Si hay una cosa que tenemos muy clara, que esto son mediciones y por tanto aquí no existe ningún tipo de controversia, son cómo ha ido subiendo la concentración de CO2. Entonces lo que tenemos que ver es el efecto que tiene este aumento en la concentración de CO2 sobre las necesidades de agua de los cultivos y tener claro que nosotros de momento eso no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es el efecto que tiene ese CO2 en el funcionamiento de la planta? Bueno, la planta coge agua del suelo para, con ese agua, abastecerse de minerales y de elementos que necesita del suelo a través de las raíces. Ese agua, una vez que ha conseguido esos minerales, lo que hace es deshacerse de ellas mediante la transpiración, a través de unas células que están en las hojas, que son los estomas. Lo que ocurre es que por esa misma célula, por esos mismos estomas, al mismo tiempo que sale el vapor de agua, tiene que entrar el CO2. Aquí tenemos un gráfico genérico en el cual vemos cómo la fotosíntesis cambia a medida que nosotros enriquecemos de CO2 la atmósfera. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, el cambio entre 500 y 1000 partes por millón. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el CO2 que entra viene enriquecido, viene con más concentración, con menos volumen de aire, la planta es capaz de hacer la fotosíntesis o incluso de subir o de aumentar la tasa fotosintética. Pero ¿qué ocurre? Que si cierra los estomas, se deshace de menos agua. Si se deshace de menos agua, entonces lo que va a ocurrir es que consume menos agua, pero al mismo tiempo se modifica la temperatura del dosel. Aquí tenéis una imagen térmica y se puede ver perfectamente cómo la planta que está transpirando tiene temperaturas bajas, porque la evaporación se hace a costa de la energía del ambiente. Sin embargo, en el suelo que no se está produciendo esa evaporación, tenemos temperaturas mucho más altas. Bueno, pues el CO2
lo que hace es que reduce la conductancia estomática, aumenta la productividad del agua, pero también cambia ese balance térmico en la parcela. A partir de aquí, lo que nos encontramos son investigaciones donde nos dicen que esa elevación del CO2 atmosférico va a impactar negativamente porque va a tener más peso el balance energético, y otros que nos dicen que va a ser beneficioso porque va a tener mayor impacto ese aumento en la fotosíntesis. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar cultivo por cultivo a través bien de ensayos FACE. Los ensayos FACE son ensayos que se hacen al aire libre, en donde se hacen unas instalaciones como esta que estamos viendo en la figura, en donde se libera CO2 para aumentar la concentración y se va viendo cómo reacciona este cultivo en comparación con las otras parcelas elementales que no tienen este CO2, este enriquecimiento de CO2, o bien a través de cámaras de cultivo que lo que hacen es reproducir el clima futuro para ver cómo reacciona la planta. Y a partir de aquí, cultivo por cultivo y no de forma genérica, no con estas curvas genéricas, que es lo que tenemos hasta ahora, ir viendo cuál será el impacto de ese CO2. Aquí tenéis otro artículo en donde nos dice que el CO2 tendrá un impacto negativo porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener menos cantidad de agua disponible y entonces este CO2, esta curva de CO2 es verdad si yo le doy a la planta todo el agua que necesita, pero en periodos de sequía no se cumplirá. Entonces, lo que vamos a tener son descensos de rendimiento. Este último trabajo es del año pasado, de 2023, está en la revista Scientific Reports, que es del grupo Nature, y entonces aquí lo que vemos es que lo que hicieron fue coger, para la zona de Brasil, coger 55 trabajos. Esos 55 trabajos estaban repartidos entre plantas herbáceas, cultivos anuales y árboles, y en ellos lo que hacían era ver la tasa fotosintética, que es la A, la conductancia estomática, que es la cantidad, el flujo de vapor de agua a través de los estomas, la transpiración y la evaporación y el water use efficiency. El water use efficiency es la eficiencia en el uso del agua, que se puede expresar o bien como kilos producidos de biomasa por metro cúbico de agua utilizado, o al revés, metro cúbico de agua necesario para producir 1 kilo de biomasa. Eso es el water use efficiency. Y lo que vemos es que la fotosíntesis aumenta al enriquecer con CO2 en todos los estudios. Aquí lo que tendríamos sería la media de esos 55 estudios, la media y el 95% de límite de confianza, que es lo que dice aquí, el intervalo de confianza 95%, los límites, ¿vale? Pues aquí tendríamos el incremento que se produce en la tasa fotosintética asociado a una reducción en la conductancia estomática, una reducción también en la transpiración, un aumento en la evaporación del suelo, ligero. Claro, si hay más energía en el suelo tiene más temperatura, pues el agua en el suelo se evapora más, pero la planta transpira menos, y eso se va a un incremento importante del water use efficiency. Por tanto, tenemos gente diciendo que el impacto va a ser muy negativo, pero por otra parte, lo que nos dice es que ese incremento de CO2 va a hacer a la planta más eficiente y va a consumir menos. Entonces, a partir de aquí, Aquacrop sí que permite hacer, sí que trae una curva en la cual incorpora el efecto del CO2, pero como en los leñosos, en el FAO 56, esto no está disponible, nosotros lo que estamos haciendo ahora es desarrollar nuestro propio modelo. Estamos desarrollando un modelo para cultivos leñosos. Estamos ya en una fase avanzada, pero todavía le falta tiempo, que de momento está aplicado en un solo cultivo, en cítricos, y si funciona correctamente, pues luego lo intentaremos ir ampliando poco a poco. Y en ese momento estaremos en disposición de poder comparar tanto en cultivos leñosos con CO2 como en cultivos hortícolas o en cultivos herbáceos también con CO2. En esta primera fase, como el de leñosos no lo tenemos, pues el de herbáceos, a pesar de que Aquacrop sí que tiene la posibilidad de simular ese efecto del CO2, en principio, de momento no lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hace Aquacrop? Aquacrop lo que hace es, como he dicho antes, tiene un desarrollo, un modelo de desarrollo del dosel. Ese modelo de desarrollo del dosel
en principio sería un desarrollo potencial que, si la planta está sometida a cualquier tipo de estrés, pues se convierte en un desarrollo real. Y a partir de ese desarrollo real, esa biomasa hay una relación o encuentra una relación lineal entre biomasa y transpiración. Entonces, cuanto más transpira, más biomasa produce y esa biomasa después lo que hace es multiplicarla por un Harvest Index, por un indicador de rendimiento para obtener el yield. Bueno, pues este Harvest Index es el que se ve afectado por, tanto por el CO2 como por los distintos estreses. Bueno, pues un poco esta es la metodología o el modelo que estamos intentando reproducir para los cultivos leñosos. Si nos vamos ya a los resultados, pues lo que nos encontramos es que sin tener en cuenta el CO2, lo que hemos hecho ha sido aplicar estas 15 combinaciones a los cultivos, a los 10 cultivos que hemos visto. 5 cultivos leñosos, 5 cultivos herbáceos. Y lo que nos encontramos, pues básicamente es incrementos aproximadamente de un 25%, entre un 15% en almendro, un 15% más o menos, un 15%, hasta en olivo que estaría cerca del 30%. Incrementos entre un 15 y un 30% en las necesidades de riego. Esto es exactamente lo mismo, pero lo tenemos ahora aquí repartido por cada uno de los modelos, porque hay modelos, los 5 modelos son diferentes. Y lo tenemos aquí abajo por periodos, ¿vale? Aquí está resumido por periodos y por modelos. Tenemos para cada uno de los cultivos, para almendros, para pistachos, pero el resumen sería más o menos este, que entre el 15 y un 30% tendríamos de incremento de necesidades. Si nos vamos a los cultivos herbáceos, en este caso, trigo y maíz, el incremento es muchísimo más alto, el incremento de necesidades está en torno al 40%. Sin embargo, en el resto de cultivos herbáceos más o menos se mantiene. En estos cultivos herbáceos, como Aquacrop también permite obtener el rendimiento, lo que hemos hecho ha sido obtener el rendimiento. Entonces, lo que nos encontramos es que esos 2 cultivos, trigo y maíz, que ven aumentado notablemente su consumo de agua, como la Aquacrop, la relación que encuentra entre transpiración y biomasa es lineal, pues lo que nos encontramos es que ese mismo incremento de necesidades se ve reflejado en un incremento en el rendimiento, no así en los otros cultivos. Como Aquacrop tiene esos estreses, otra cosa que llama la atención es que aparecen años en los cuales el estrés térmico hace que el rendimiento caiga, que eso es otra cosa que nos tiene que llevar tenerlo en cuenta, que esos estreses térmicos pueden hacer que la fenología de la planta haga que haya años que el cultivo no sea viable por exceso de temperatura, por estreses térmicos, ¿vale? Entonces, para terminar, volvemos aquí atrás y entonces, ¿qué cosas tenemos a partir de dónde tendríamos que incidir a partir de ahora? Pues necesitamos generar curvas como esta específicas para cada uno de los cultivos y además estas curvas generarlas tanto si la planta se está regando con la totalidad de las necesidades o si la sometemos a estrés hídrico. Por tanto, necesitamos tener curvas específicas por cultivo y necesitamos tener esas curvas después, cuál es la respuesta, si le estamos dando el 100% de las necesidades o no. Y otra cuestión importante es todo el cálculo de necesidades de riego se basa en la evapotranspiración de referencia y en los coeficientes de cultivo, que los generan los centros de investigación agronómica específicos para cada zona y para cada cultivo. ¿Siguen siendo válidos estos coeficientes de cultivo con las nuevas concentraciones de CO2? Pues esto es lo que en algún sitio se tendrá que reflejar este CO2. O bien el coeficiente de cultivo se modifica, o bien la ET0 se modifica, o bien el desarrollo del dosel se modifica. Entonces, esto es algo que tendremos que, los que nos dedicamos al cálculo de necesidades, tendremos que, de la misma forma que la FAO sentó a todos los expertos en el año 98 para generar el FAO 56,
pues habrá que hacer un FAO 56 2025 en donde se vea en qué cajón vamos a meter el efecto del CO2. Si lo vamos a meter en la forma en la que calculamos la ET0 cambiando las resistencias, si lo vamos a meter dentro del K sub C con nuevos coeficientes de cultivo, o bien si vamos a modificar como veíamos antes, perdón, aquí la productividad del agua o el Harvest Index, es decir, o en todos. Entonces, esto es algo que está por decidir, dónde vamos a meter el impacto que tiene el incremento de CO2 en el cálculo de necesidades. ¿Vale? Y poco más, ¿vale? Esto es lo que os quería contar y seguimos trabajando. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues vamos a pasar a la última presentación. Vamos con un poco de retraso, disculpas, ¿vale? Vamos a pasar a la última presentación, que es la presentación que voy a hacer yo mismo, ¿vale? Entiendo que sé perfectamente, ¿no? Y bueno, esta presentación lo que vamos a ver en ella es, bueno, todos esos resultados de David y Alberto, pues integrados en un modelo de gestión de recursos hídricos, pues para saber cómo todos los aspectos que han comentado previamente podría afectar a los recursos hídricos del Júcar y a las conexiones con agricultura, energía y ecosistemas. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco de la cadena de modelos de GoNexus. En GoNexus tenemos modelos a escala global, continental, de cuenca y también en algunos casos a escala local, para agua, energía, alimentación, ecosistemas y economía. En particular, pues para agua a escala global tenemos PCR Globe, a escala continental tenemos LISFLAT. En el caso de la energía tenemos los modelos Prometheus y Primes, que son los módulos que utiliza la Comisión Europea para actualizar las directivas de la energía. En todo caso, pues esas proyecciones de estos módulos son muy interesantes porque nos ofrecen los precios de la energía. En el caso de Capri, es el modelo que utiliza la Comisión Europea para actualizar la PAC. Y nosotros lo que nos interesa sobre todo el modelo pues es de los precios de los cultivos que se obtienen a partir del mismo en función pues, de esas proyecciones que hace la Comisión Europea. En el caso de ecosistemas tenemos el modelo global Globaio y también hay un modelo macroeconómico que es GM3 que lo que hace es que da un poco de contexto económico a todo este conjunto de modelos. Pues en GoNexus estos modelos están interconectados para ofrecer mejores predicciones que las que tienen si funcionan por separado y nos da una condición de contorno a nuestros modelos a escala de cuenca, es decir, nos dicen las condiciones que tenemos que tener en cuenta en nuestros modelos. A escala de cuenca, en el caso del Júcar, pues ya han presentado David y Alberto la cadena de modelos. Lo que hacemos es que a partir de los modelos de cambio climático, los datos climáticos los introducimos en Tetis y en Aquacrop, que han presentado David y Alberto previamente, y estos resultados de Tetis y Aquacrop, así como los precios de energía de Primes y los precios de cultivos de Capri, además de la producción y necesidades en aquellos cultivos pues que no hemos podido hacer modelación con Aquacrop ni con FAO 56, pues todos estos datos se introducen en nuestro modelo de gestión que se llama StrictCoprod, que implementa las reglas de operación del Júcar actuales, entendiendo actuales como las representativas del periodo 1980-2015, que ese es nuestro periodo de referencia. Y ejecutando este modelo, pues obtenemos la serie de caudales, suministros a demandas, beneficios económicos, ¿vale? Y mucha información más. Y entre ellas los caudales en tramos regulados, que son los que utilizamos para realizar la evaluación del hábitat mediante curvas de hábitat que son pues, semejantes o las mismas o actualizaciones de aquellas que utiliza el plan hidrológico, perdón, de la cuenca del Júcar. Y estos resultados pues, son los que vamos a presentar aquí muy brevemente. En primer lugar, voy a dar un poco de contexto de esos resultados globales, ¿no? Porque es interesante saber el contexto en el cual van a estar tanto la agricultura como la energía. En este caso, el modelo Capri, pues lo que prevé en general es una caída de las áreas regadas. Bueno, a nivel mundial, ¿no? El promedio mundial es un descenso de esas áreas regadas en general. Y en el caso de la Unión Europea, aquí lo que vemos sería el escenario más desfavorable, pero lo que vemos es que hay una caída pues, de hasta el 20% en área regada, pero que en el caso de España pues, podría llegar hasta el 30%, también en el caso de Portugal y en el caso de Grecia. Ya habría
aumento pues, en Holanda, en Alemania y en Dinamarca. Ese cambio no es uniforme para todos los cultivos, sino aquí vemos, por ejemplo, pues que el trigo y la cebada pues, podrían descender de manera muy apreciable, mientras que otros cultivos como el maíz y la patata, pues, según el modelo Capri, pues aumentarían su zona regable. En el caso de la energía, pues el modelo Price lo que nos dice es que, bueno, si vamos a mantener un mix energético, esta sería la distribución de orígenes de energía que habría que hacer. Y si queremos alcanzar el Acuerdo de París y ser neutrales en carbono en 2050, pues básicamente habría que aumentar, o el modelo prevé un aumento bastante importante, sobre todo en la energía eólica, seguido de la energía solar y también de la biomasa. Y pues un consumo de la energía al final mayor al que tendríamos con las reglas actuales, porque vamos a una economía pues más dependiente de la electricidad que de los combustibles fósiles. En el caso de lo que nos ocupa, que son los datos, los inputs directos a nuestros modelos, pues son los precios de la agricultura y los precios de la energía. En este caso, Capri en general predice para España pues unos incrementos en los precios de los cultivos, que bueno, varían de cada cultivo, pero en general se aprecian unos incrementos hasta 2040, seguidos de un periodo pues, de estancamiento o incluso de ligero descenso de los precios. En el escenario más desfavorable serían los precios de los cultivos, serían superiores, también es algo que habría que esperar porque hay un descenso más acusado de las áreas regadas. Y en el caso de la energía, pues ocurre un poco lo contrario, es decir, que en el escenario más favorable los precios de la energía serían algo más superiores al resto de escenarios debido a que sería una economía pues más dependiente de la energía eléctrica, por lo tanto, pues una mayor demanda de energía. Estos precios son los que hemos introducido en nuestros modelos, ejecutado los modelos, y hemos obtenido pues, resultados para una gran variedad para una gran selección de variables, incluyendo suministros, beneficios energéticos, costes energéticos, beneficios en las principales áreas regadas del Júcar, el déficit de aportaciones de la albufera, caudales en tramos de ríos regulados, hábitat piscícola. Esto es solo un resumen mostrado en gráficas de violines que son simplemente gráficas de probabilidad. Es decir, aquí lo que significa es que cuanto más gruesa es la gráfica, pues más probable es que ocurran estos valores, ¿vale? Y esta rayita negra pues sería el promedio de cada escenario. Y aquí simplemente os lo muestro como ejemplo para transmitir también el único mensaje común que muestran estos modelos es que va a haber mayor variabilidad. Es decir, va a haber un mayor rango de posibilidades, pues que van desde situaciones en las que se podría incluso perder una parte apreciable de la cosecha o incluso toda la cosecha, pues hasta horas donde el beneficio incluso podría aumentar, ¿vale? Obviamente esto es muchísima información para presentar de esta forma, así que hemos hecho pues, un resumen donde en función por escenario y variable, pues vemos las tendencias que muestran estos modelos. En el caso del escenario más favorable, que sería el código SSP 1.2,6, que básicamente es un escenario en el cual se cumple el Acuerdo de París y no se alcanza, no se sobrepasa ese límite de 2 grados promedio de calentamiento del planeta, es promedio. Y en este escenario, pues los modelos muestran pues, que todas las variables se mantendrían más o menos en sus valores actuales, ¿vale? Obviamente con esa mayor variabilidad. O sea, no se muestra una tendencia clara, salvo en el suministro de agua subterránea, que debería aumentar, ¿vale? Muchos modelos muestran un aumento, y los costes energéticos, que en este caso, pues todos los modelos muestran un aumento. El resto, pues la mayoría de los modelos predicen que no hay una tendencia. En el caso del suministro superficial hay un modelo incluso que diría que se podría aumentar ese suministro superficial. También un modelo que indica que se podrían aumentar los beneficios en las demandas agrícolas, tanto en la Mancha Oriental como en el canal Jucarturia, en Requena Utiel y en el Magro, y así como los regadíos tradicionales. El déficit en la albufera, pues hay algunos modelos que indican que podría decrecer. Para el escenario intermedio, que ese es el SSP3 7.0, que es más o menos hacia donde vamos con lo que se está haciendo ahora en materia de adaptación al cambio climático, pues el sistema empieza a dar muestras de agotamiento. Es decir, ya hay algunos modelos que empiezan a ver que el suministro superficial va a tener que decrecer porque no se podría mantener. Y ya se empiezan a ver que hay algunas zonas agrícolas que se podrían ver afectadas con una tendencia pues, significativa al descenso de beneficios. En este caso, pues, sobre todo destaca la Mancha Oriental, donde hay 3 modelos de los 5 que indican un descenso en los beneficios, y en los tradicionales también empiezan a dar muestras de agotamiento.
el balance hídrico de la albufera se movería más o menos en parámetros actuales, pero ya en el escenario más desfavorable, que es el peor de CMIP6, que es básicamente ahondar todavía más en una economía basada en combustibles fósiles y básicamente en seguir emitiendo CO2 a la atmósfera, en seguir aumentando esas ratios de emisión de CO2. Y aquí ya, pues la mayoría de los modelos muestran un agotamiento del sistema en el cual el suministro superficial no se podría mantener. Los beneficios energéticos que antes no aparecían, ya empieza a verse que podrían descender. Antes en otros escenarios no aparecía, y todas las demandas agrícolas en este caso muestran que en su mayoría de los escenarios habría un descenso de los beneficios, es decir, una actividad económica pues inferior en estas demandas debido a esos impactos del cambio climático. Esto también tendría efectos negativos pues en la albufera, es decir, la mayor parte de los modelos prevén pues unos mayores déficits hídricos y en resumen pues un peor estado trófico de la albufera. Y esto sería el resumen de todos los resultados que hemos obtenido del modelo. Como os comentaba previamente, la información es hay bastante información disponible de estos modelos y pues, analizarla es complejo. Este ha sido solo un resumen.